Hola, hola, buenas tardes para todos, bendiciones, el Eterno me los bendiga en gran manera. Damos gracias como siempre, digo a nuestro Padre Celestial por permitirnos este tiempo, ¿sí? Por permitirnos poder compartir, ¿sí? Con el resto lo que el Padre nos va enseñando y lo que vamos aprendiendo. Claro que sí, lo que vamos aprendiendo a través del estudio, a través del análisis, a través de meternos profundos, ¿no? En las cosas del Eterno. Algo que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta, esto lo digo siempre y lo vamos a seguir diciendo, es que fuimos injertados en un reino, ¿sí? Romanos 11, ya lo vamos a ver en un ratito, nos habla de que como ramas del olivo silvestre hemos sido injertadas en el olivo natural. Entonces, si injertado en el olivo natural, entonces debo conocer, ¿sí? El olivo natural viene a ser Israel, ¿sí? Israel no allá en el Medio Oriente, sino el pueblo del Eterno. Hay grandes confusiones con eso, ¿no? Y bueno, y es la idea, a través de esta escuela, a través de estas enseñanzas, poder ir descubriendo aquello, ¿sí? Cuando decimos Israel, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos si uno es un israelí o un israelita, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es Israel? ¿Quién es Israel? ¿Sí? Recuerden que a veces nosotros pensamos que Israel es solo el país y los que han nacido en ese país, y no necesariamente. Entonces se nos hace como mucho lío poder entender aquello, y necesitamos comprenderlo, necesitamos saberlo. Como hijos de Dios, como parte de Israel, como Israel que somos, necesitamos, es vital que podamos comprender aquello, ¿no? Entonces, en el contexto, el árbol, el olivo natural, viene a ser Israel, pero el pueblo escogido, ¿no? No tiene nada que ver con la tierra, no tiene nada que ver con la ubicación geográfica, sino que tiene que ver con un pueblo que ha sido escogido, ¿sí? Para hacer luz a las naciones. Un pueblo que ha sido escogido para mostrar, ¿sí? las bondades de nuestro Padre Celestial al mundo. Entonces, hemos sido injertados ahí. Entonces yo no puedo no conocer las costumbres, la cultura del Israel como pueblo. Entonces, como he sido injertado en un pueblo, como he sido injertado en un reino, en el reino de los cielos, entonces no puedo dentro de ese reino vivir como a mí me parece, ¿sí? Vivir como creo que es correcto, sino que necesitamos comprender, necesitamos hacer nuestra la cultura del reino de los cielos a donde hemos sido injertados o en donde hemos sido injertados. Esto es un ejemplo que yo por ahí lo he nombrado un montón de veces, y es como que si alguien decidiera venir a vivir, ¿sí? A mi casa, ese viene, ya sea que yo lo traiga o ya sea que las cosas se den así, tenga que vivir en mi casa, entonces no va a poder en mi casa vivir como él vivía en cualquier otro lado, sino que en mi casa hay normas, hay reglas, hay costumbres, ¿sí? Entonces quien venga tiene que adaptarse a eso. ¿Se entiende? Bueno, de la misma manera cada uno de nosotros. Hemos sido injertados en un reino, por lo tanto, más allá de la cultura, del pensamiento, de la ideología que cada uno tenga, cuando somos injertados en un reino, entonces debemos conocer y vivir y aceptar, ¿sí? La legislación de ese pueblo, las costumbres, no tanto las costumbres, sino la cultura, ¿sí? De ese lugar. Así que bueno, partiendo un poquito de esa base, y recuerden que nuestra base, gente, como Ministerio Internacional de Restauración, nuestra base está en Isaías 58:12, ¿sí? Donde, y los tuyos, ¿sí? Y los tuyos, o sea, la gente que el Padre nos ha asignado. Recuerden que es una cuestión de asignaciones. Eso tal vez muchas veces eso no se sepa y no se entienda, pero el Padre determina apóstoles, profetas, maestras, evangelistas, pastores, ¿sí? Los determina, y determina un grupo de gente asignada,
¿sí? a ellos. Un grupo de gente que ha sido asignada a recibir la enseñanza de aquel. Entonces, como Ministerio Internacional de Restauración y como nuestra base en Isaías 58:12, ¿sí? Nuestra misión y nuestra función, ¿sí? Es poder alcanzar a aquellos a quienes nos ha sido asignados para que ellos levanten, ¿sí? los muros, para que ellos reparen sus portillos, para que ellos puedan cerrar la brecha. Recuerden que ahí en Isaías 58:12 nos habla la palabra acerca de los restauradores de portillo. Los restauradores de portillo, ¿sí? ¿Por qué había que restaurar un portillo? Porque un portillo era como un hueco, ¿sí? en el muro. Recuerden que estaban las ciudades y tenían un muro alrededor, un muro de contención, un muro de protección. Entonces, a veces los enemigos, ¿sí? Ya sea alguien desde adentro, ¿sí? Desde la ciudad, o los enemigos abrían un hueco, hacían un hoyo, ¿sí? en esa pared, y por ahí se filtraba el enemigo. Entonces, la idea de ser reparador de portillos tiene que ver con cerrar, con reparar, con cerrar la brecha, con cerrar ese hueco, para que el enemigo ya no pueda filtrarse y hacer lo que durante tanto tiempo hizo, sino poder cerrar aquello y tener el muro nuevamente cerrado, resguardando lo que está adentro. Así que, gente querida, y eso hace que necesitemos comprender nuestra identidad. Eso hace que necesitemos comprender el diseño de Dios, la voluntad del Padre, ¿sí? No podemos ignorar la voluntad del Padre. No podemos ignorar lo que está en el corazón del Padre para con sus hijos, para con su pueblo. Porque si no vamos a andar como muy perdidos de acá para allá, no llegando a ningún lado. No dando nunca en el blanco. Entonces necesitamos conocer la razón de esta escuela, la razón de estos videos, de estas transmisiones tienen que ver con eso. Poder poner a tu alcance tal vez un versículo, tal vez una enseñanza, una palabra que te conecte, ¿sí? a tu propósito, que te conecte con tu origen, con tu identidad. Necesitamos eso. El fin de semana pasado, el Shabbat pasado, el sábado pasado, habíamos hablado, ¿se acuerdan?, sobre Romanos 7. Hay como, si bien es necesario, ¿sí?, comprender y estudiar toda la Biblia, pero hay pasajes, hay versículos que son clave, que parece que fuera la llave. Y habíamos hablado el sábado anterior, ¿sí?, de una parte donde se dice, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Haciendo muchas veces que yo tome ese versículo totalmente aislado del contexto el cual Pablo viene presentando y pensar que la Torá, ¿sí?, ya no está vigente, como que eso ya pasó, eso fue antes de Yeshua vino a abolir todo aquello. Sin embargo, él mismo dijo, yo no vine a abolir, sino que yo vine a cumplir todo aquello que la ley demanda, pide y exige. Pero también, dentro del contexto que leíamos, Pablo está diciendo, entonces, porque vivimos bajo gracia, ¿quiere decir que tiramos a la basura la ley? No, claro que no. Sino que al vivir bajo la gracia, el cumplimiento, ¿sí?, de la Torá viene a confirmar aquello. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que no sos salvo por guardar las obras de la ley, no sos salvo por guardar todos y cada uno de lo que la ley manda, de los mandamientos que la ley exige, sino que somos salvos por haber creído en Yeshua, por haber aceptado en nuestro corazón su señorío, su gobierno. Por eso soy salvo. Pero porque he sido salvo por Yeshua, ¿debo dejar la ley de lado? No, claro que no, soy salvo por Yeshua. Ya no necesito
guardar, escuchen esto, ya no necesito guardar las obras de la ley, ya no necesito hacer lo que la ley dice para ser salvo, sino porque soy salvo por haber caído en Yeshua. Entonces ahora me toca guardar, ¿sí? Vivir bajo lo que la ley manda, porque es mi legislación. ¿Se entiende? Son los requisitos del Padre para poder estar bajo este reino. Eso es lo que no lo entendemos muy bien a veces. Ahí tendemos a dejarlo de lado. Entonces, habíamos hablado que para ese versículo que está diciendo Pablo, pues ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo viene hablando de la mitad del capítulo 1 hasta el capítulo 6, viene descifrando y viene explicando todo aquello para poder resumirlo en, por esa razón ya no estamos bajo la ley, como diciendo, ya no es la ley, la letra de la ley, guardar la ley, lo que nos salva, sino el creer en Yeshua. Pero él lo viene explicando de manera magistral. Bueno, pero lamentablemente nos quedamos con ese solo pedacito y con ese pedacito tiramos abajo todo el argumento de Pablo, ¿sí? Y ponemos nuestra propia idea sobre eso y erramos muchísimo, ¿no? Pero el fin de semana pasado hablamos algo y hoy quiero poder hablar acerca de algo que por lo general la iglesia del Señor no tiene presente, no sabe, no ignora porque desconoce el contexto hebreo y la cultura hebrea. Entonces tenemos un poco de distorsión, ¿sí? En una parábola que vamos a mencionar ahora. Capítulo 7 del libro de Romanos. Recuerden que estamos haciendo como una especie de serie, descifrando, comprendiendo acerca de qué es lo que Pablo nos habla, ¿sí? A través del libro de Romanos. Entonces en el capítulo 7 del libro de Romanos, él empieza diciendo algo clave, que es real, lamentablemente, para nosotros hoy. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con ustedes que están conociendo la Torá, que están conociendo, que conocen la ley. Recuerden que la base de todo esto es que Pablo está hablando con los creyentes en Yeshua del primer siglo. Del primer siglo. Nosotros somos del siglo XXI. Han pasado 20 siglos, han pasado 2000 años. Entonces aquello se perdió. Gente, algo que dice, ¿sí? en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que el inicuo, que el antimashiach, una de las cosas que intentará hacer, y no es solamente cuando él esté presente, sino que el sistema que de pronto él representa, el sistema que Pablo dijo ya, el ministerio de la iniquidad, Pablo lo decía hace 20 siglos atrás, ya está en marcha. Entonces, no es algo que solo esto lo vaya a hacer el inicuo, lo vaya a hacer el anticristo, el antimashiach, sino que es algo propio de un sistema antagónico al diseño del Padre. ¿Qué es esto? Miren, permítanmelo buscar. Así no lo digo así como que de memoria nomás para no omitir nada. Miren, el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 dice lo siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano, hasta tiempos y medio tiempo. O sea, nos está hablando de lo que este personaje, ¿sí? Una vez que ya se haga evidente delante de nuestros ojos, ¿no? que se haga manifiesto, ¿no? Va a ser cambiar los tiempos y la ley, sino que es propio, vuelvo a decir, propio del sistema, propio de este ministerio de iniquidad que ya estaba presente, ¿sí? Gente, no desde los tiempos de Pablo, estamos hablando de los tiempos de Caín, ¿sí? Bien allá adelante. Entonces, y lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras, y lo podemos ver a lo largo de la historia, de cómo
una y otra vez se ha tratado de cambiar, de pervertir los tiempos, la Torá, lo que el Padre dijo. Entonces, hoy en día celebramos un montón de fiestas, fiestas que hemos ido adoptando del paganismo, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Enamorados, Navidad y cuántas cosas más, por nombrar algunas que recuerdo ahora solamente, que caen en tiempos totalmente diferentes a las convocatorias, y esto lo hablamos un montón de veces y lo vamos a seguir hablando. Si recuerden que ya estamos, dentro de poquito vamos a comenzar el ciclo de festividades del Eterno con Pesaj, ¿sí? Entonces, tiempo antes vamos a ir entrando en aquello, vamos a ir investigando aquello, vamos a ir hablando, ¿sí? A través de aquello. Pero lo que muchas veces la Iglesia del Eterno celebra hoy son otras fiestas, otras convocatorias con otras fechas. Y eso hace, gente, cuando nosotros nos damos cuenta y comprendemos el contexto y vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 14, donde nos habla de que el Eterno puso el sol y la luna y las lumbreras, ¿no? Hablando también de constelaciones, ¿sí? De lo que hay allí arriba en el cielo, en los Shamayim, que es lo que es la palabra hebrea para el cielo, para marcar los tiempos, para determinar, ¿sí? Tiempos señalados, horas precisas, ¿sí? Citas. Entonces, cuando entendemos aquello en su contexto hebreo, nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial fija un tiempo para encontrarse con su pueblo. Pesaj, supongamos ya que estamos hablando de Pesaj, ¿sí? Pesaj, recuerde que se festeja el 14 de Aviv, o sea, comienza el mes de Aviv, que el Eterno dijo, este será el primero de los meses para ustedes, o sea, no importa en qué mes, más allá de cuál haya sido el mes en el que salieron de Egipto, el Eterno dice, este será el... Bueno, y yo tengo que saber cuándo es, porque Él me está diciendo, este será el primero de los meses. Este mes de Aviv será el primer mes para ustedes. Y le dice, a los 14 días, ¿sí? Me sacrifican el cordero. Un cordero que ya había dado instrucciones de cómo debía ser ese cordero, cómo debía ser presentado, matado, ofrecido, cómo debía ser comido, inclusive qué se debía hacer y qué no. Entonces el Eterno dice, a los 14 días del mes, bueno, algo que ignoramos por completo es, bueno, a los 14 días, pero ¿cuándo sería el mes 1, el día 1? Eso lo ignoramos por no conocer la ley. Recuerden que estamos en Romanos 7, donde dice, ¿acaso les hablo a ustedes, hermanos, que conocen la ley, que conocen la Torah? Bueno, 20 siglos después, es lo que yo estaba diciendo, hoy lo ignoramos por completo. Mucho pueblo, la gran mayoría del pueblo del Eterno, no sabe cuál es el primero de los meses. Seguimos celebrando el 1 de enero como nuestro principio de año y no es así. Vuelvo a decir, gente, partamos de la base. Hemos sido injertados en un pueblo. Hemos sido injertados en un reino, por tanto yo debo comprender la cultura de ese reino. Nos ha interesado hasta ahora muy poquito de conocer la cultura de este reino en el cual decimos vivir. Entonces debemos comprender, debemos leer, debemos estudiar, analizar, profundizar en las palabras del Eterno. Entonces yo debo comprender cuál es el mes primero, pero también debo entender cuál es el día 1 para poder contar los días y que al día 14 del mes primero yo pueda celebrar Pesaj. Sabiendo la importancia que cada convocatoria tiene. Cada convocatoria, gente, recuerden que son 7, cada convocatoria nos habla del plan del Eterno. Recuerden que Pesaj, ¿sí? Nos habla de la muerte de Yeshua. Después tenemos panes sin levadura, que es la convocatoria siguiente, nos habla de la sepultura del cuerpo de Yeshua. Tenemos Bikurim, que nos habla de las primicias, que es la resurrección de Mashiach.
50 días después de Pesach tenemos Shavuot, o la fiesta de las semanas, que nos habla, por ejemplo, una de las referencias es cuando el Eterno le entrega a su pueblo, ¿sí?, la Torá en el monte Sinaí. ¿Sí? Eso fue 50 días después de Pesach, 50 días después de que celebraron, ¿sí?, esa Pascua, ¿sí?, donde con la sangre del cordero pintaron, ¿sí?, mancharon, salpicaron los dinteles de las puertas, ¿sí?, para que el ángel de la muerte no entrara y tocara a los primogénitos. Después de Pesach, recuerden que Pesach entonces hace alusión a la muerte de Yeshua, 50 días después tenemos con que la Torá es entregada a su pueblo, a sus corazones. Él dice, hey, yo ya mi Torá, ¿sí?, mi ley ya no estará solamente escrita en tablas de piedra, sino que ahora las voy a escribir, a guardar en su mente y en sus corazones a través del Ruach, a través del Espíritu Santo, que vino 50 días después de Pesach sobre los que estaban reunidos allí. ¿Y por qué estaban reunidos allí? Bueno, eso tampoco a veces lo sabemos. Resulta que en Israel, en Israel como pueblo, como nación, ¿sí?, hay 3 convocatorias, que es Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿sí?, que son de... se me fue el nombre, de peregrinación, son fiestas de peregrinación, donde sí o sí estas se debían celebrar en Jerusalén y en el templo. Entonces no importa a dónde estuvieras viviendo, si tenías que venir, tenías que subir si vivías abajo, o bajar si vivías arriba, tenías que venir a Jerusalén. Por eso de pronto, ¿sí?, cuando el Ruach viene, ¿cómo está Susana? Buenas tardes, bendiciones. Cuando el Ruach desciende sobre los que estaban reunidos ahí, la gente alrededor dice, pero ¿cómo puede ser? Los estamos escuchando hablar en nuestra lengua. Claro, porque había gente de todos lados. Había gente de todos lados. Estamos hablando, gente, de los tiempos de Yeshua. Perdón, de los creyentes en Yeshua en el primer siglo de la era actual. ¿Sí? Había casa de Judá, inclusive algunos de casa de Israel que vivían por ahí, ¿sí?, que todavía bajaban o subían a Jerusalén para celebrar las convocatorias en el tiempo señalado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas a veces no sabemos. Entonces, déjenme volver un poquito al principio. Estamos perdidos 20 siglos después. 20 siglos después, cuando deberíamos tener todo más que claro. No, la intención de este sistema antagónico al diseño del Padre ha sido alterar los tiempos, sacarnos para otro lado. El Padre fijó un rumbo a través de las convocatorias, fijó un rumbo, fijó fechas, fijó citas para poder encontrarse con su pueblo. Y recuerden, gente, que cuando hablamos de convocatorias, cuando hablamos de luna nueva, cuando hablamos de Shabbat, cuando hablamos de Rosh Hodesh, que tiene que ver con el primero de cada mes, no solamente son convocatorias o son fiestas, sino que tienen que ver con un portal dimensional. Ignoramos eso, pensamos que eso pertenece al satanismo. No, eso lo determinó el Padre. Gente, cuando en un Shabbat nos guardamos para Él, cuando en una nueva celebramos que por gracia de Él estamos ante el inicio de un nuevo mes, y cuando en las convocatorias el Eterno nos cita para tener un encuentro con nosotros, gente, eso va más allá que una simple fecha. Eso tiene que ver con un portal dimensional, donde hay alguien que lo dice así y me gusta muchísimo, que es cuando el cielo toca con la tierra, que es cuando el cielo se hace uno con la tierra y tu capacidad mental se expande para poder recibir una mayor revelación, donde hay un estiramiento, ¿sí?, en cuanto a tu capacidad intelectual, en cuanto a tu capacidad neuronal, para poder comprender cosas que otros no pueden comprender. Entonces el Padre trae
una revelación fresca, que te sacude, que hace que estires o ensanches el sitio de tu tienda, que te ensanches a la derecha y a la izquierda. No lo aprovechamos porque no lo conocemos. Porque el sistema trata y una y otra vez, y no lo va a hacer solo con la aparición del anticristo, sino que ya lo viene haciendo desde los tiempos de Caín, gente, de cambiar, de alterar, de pervertir los tiempos, ¿no? Para que cuando es el tiempo de encontrarte con tu papá, cuando es el tiempo de que el cielo se toca con la tierra, vos no estés ahí, no estés conectado con eso. Por lo tanto, no hay un ensanchamiento de tu conciencia. Estuviste ausente en el momento del portal, en el momento de que tu mente pueda irse más allá y romper el paradigma y entender diseño, los diseños del Padre, la revelación del Padre. Estuviste ausente. Porque estuvimos enfocados en otra fiesta. Una fiesta pagana, una fiesta que no hace y que no determina y que no define al pueblo del Eterno. O hay un rumbo y nosotros salimos para otro lado. Entonces Pablo acá está diciendo, les hablo a ustedes que conocen la Torá. Una de las parábolas que yo les decía recién, que desconocemos a veces por completo, es la del hijo pródigo. Cuando Yeshua habla del hijo pródigo, a veces no se entiende a quién en específico se está refiriendo. Pensamos que el hijo pródigo fuiste vos y fui yo, que el hijo pródigo que tuviera que volver es el que está en las drogas, es el borracho, es el adúltero, es el mentiroso, es el fornicario. Y no necesariamente es así. En el contexto hebreo, gente, y recuerden que en el tiempo que Yeshua habla esto, la gente lo entendió. La gente que estaba con él, los judíos que estaban con él, lo entendieron. Fue muy claro el mensaje. Ellos sabían, porque conocían, habían vivido aquello, habían vivido sus padres, habían vivido la división del reino. Cuando a través del pecado de Salomón, del errar feo de Salomón, ¿sí? Que luego a través de la mano de su hijo Roboam, el padre divide el reino, ¿sí? En dos casas, en la casa de Judá y en la casa de Benjamín, 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur, ¿sí? Entonces, cuando el padre habla del hijo pródigo, cuando el padre está dando esa enseñanza, recuerden que cuando Yeshua, recuerden que una de las primeras cosas que Yeshua vino cuando comienza su ministerio es, hey, yo no vine sino, o sea, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entendemos eso. Y casa de Israel son esas 10 tribus que quedaron al norte luego de la división del reino, ¿sí? Y que a través de no querer saber nada con el Eterno, de no querer volver a él, a los pactos, a la Torá, entonces el Padre permite, ¿sí? Que el asirio conquiste sus tierras, el asirio agarra, ¿sí? Esas 10 tribus, las mezcla con la gente de las naciones, de otras naciones que habían conquistado, ¿sí? O sea, las mezcla, hace que las mujeres tengan relaciones con hombres de otras naciones, que los hombres de otras naciones tengan relaciones con las mujeres israelitas, y se mezcle el linaje, y a través de la persecución son dispersados por todo el mundo. Yeshua dice, hey, yo tengo otras ovejas que no están en este redil, pero que debo traerlas. Eso a veces no lo comprendemos porque no entendemos, ¿sí? La cultura hebrea, no conocemos nuestra historia como hebreos, no conocemos nuestra historia como pueblo del Eterno, como israelitas que somos.
Porque hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Por lo tanto, soy Israel. Y cuando digo soy Israel, digo, hey, soy uno que desciende de Abraham. Soy uno que ha creído en Yeshua. Y por haber creído en Yeshua, soy injertado acá. Soy parte de esto. Soy Israel. ¿Entienden? Entonces Yeshua dice, hey, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces cuando el Padre está hablando, cuando Yeshua, está hablando y le está explicando, ¿sí? Esta parábola del hijo pródigo, está haciendo alusión a casa de Judá y a casa de Israel. Casa de Israel hizo eso. Recuerden que el Padre le entregó carta de divorcio. Casa de Israel no quiso saber nada con el Eterno. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Le entrega carta de divorcio. Se desvincula con casa de Israel. Se desvincula prácticamente de esas 10 tribus. Pero que a través de las profecías de Oseas, de Amós, te volveré a tomar. Te volveré a tomar. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando el hijo pródigo, dice Yeshua, vuelve, el padre sale a su encuentro, lo abraza, llora con su hijo, está contento y está feliz que su hijo, el que muerto estaba, ahora vino a vida nuevamente y lo abraza y lo besa y lo manda a bañar y a vestir y a poner anillo. Y el hijo mayor, casa de Judá, está receloso, está enojado. ¿Cómo puede ser esto? Y en gran parte tiene razón y es lo que vemos hoy. Es lo que vemos hoy, como hoy casa de Efraín o casa de Israel está regresando al Eterno. Esas 10 tribus sí que han tenido hijos por todos lados y que se ha desparramado por el mundo esa genética. Y recuerden que la genética no se pierde, gente, porque hemos sido bendecidos en Abraham. Por lo tanto, si esa genética se ha mezclado casi al 99%, ¿sí? Porque muchos de nosotros tenemos sangre de cualquier nación y tal vez no tengamos nada que ver con esas 10 tribus genéticamente, pero en algún punto, gente, en algún punto, ese 1% que pueda haber quedado por la bendición de Abraham, ese 1% prevalece por el 99%. Prevalece y se mantiene la genética, se mantiene el diseño del Eterno sobre tu vida. Si sos parte de alguna manera, si tuvieras, aunque sea un 1% de sangre de esas 10 tribus que andan por ahí dando vueltas. Y si no la tuvieras, el Eterno también hace la invitación a los gentiles. Hace la invitación a aquel que no tiene nada que ver con el Eterno. Hace la invitación a todo aquel que no tiene nada que ver siquiera genéticamente con esas 10 tribus. Y a través de Yeshua te hace la invitación, te llama, te invita a los pactos, te invita a las promesas, te invitas a que entres acá. Bien. Entonces podemos ver cómo el hijo mayor estaba totalmente enojado. Y tiene razón. Tiene razón. Porque en la Torá, y claro, nosotros desconocemos la Torá, por eso yo arranco diciendo, hey, le hablo a ustedes, dice Pablo, creyentes en Yeshua del primer siglo, le hablo a ustedes que conocen Torá y le habla de la analogía del matrimonio. Y le dice cómo una persona, mientras está viva, está sujeta a la ley. Y habla del caso de una mujer. Y dice, hey, si esta mujer de pronto adulteró, ¿sí? Engañó a su marido, pero mientras el marido vive, entonces, aunque el marido le haya entregado carta de divorcio, ella no es libre, porque el marido está vivo, aunque le haya entregado carta de divorcio, no es libre de la Torá, de la ley que le une al marido, porque este vive. Entonces ella no puede casarse con otro, porque si se casa con otro, entonces ella adultera, y adultera también el que se casa con ella. Ahora, si el marido muriera, entonces ella es libre de aquella ley.
si bien hace una alusión al matrimonio, pero nos habla de esto, de que dice, hey, ustedes han muerto con Yeshua en la inmersión, cuando hemos sido inmersos en las aguas bautismales, hemos muerto con Yeshua. Y cuando ascendes de las aguas, entonces ascendes a una vida en Cristo, a una vida nueva en Cristo. Bien, entonces dice, hey, ustedes, por haber creído en Yeshua, entonces ya no necesitan hacer al pie de la letra las obras de la ley para ser salvos. No, porque han sido salvos por Yeshua, pero ahora salvos en Yeshua, ustedes tienen las obras de la ley que hacer, porque esas son las buenas obras que Dios eligió para ustedes. Como pueblo, es su legislación, es su camino a seguir. Bien, pero Pablo dice, hey, les hablo a ustedes porque conocen la ley. Y les habla de la analogía del matrimonio. Y le está hablando acerca de que, hey, ustedes conocen esto. Entonces, porque conocen, ellos saben que cuando el Eterno le dio carta de divorcio a Efraín, casa de Efraín, casa de Israel, ¿sí? Se le conoce a ese reino en el norte con varios nombres, ¿sí? Entonces saben que una vez que se le entrega carta de divorcio, porque en la ley del Eterno, en Levítico, en Deuteronomio, habla acerca de que una vez que yo te entrego carta de divorcio, yo no te puedo volver a tomar. No es legal volver a tomarte. O sea, la Torá que yo, el Padre, dispongo, ¿no? O establezco, o sea, por ley, por la ley que yo establezco, dice el Padre, yo, si te doy carta de divorcio, no te puedo volver a tomar. Y si vos arrepentida quisieras volver, no podés volver. O sea, la ley dice que no. Cuando casa de Judá sabe, se entera, obviamente, que el Eterno le entregó carta de divorcio a esas 10 tribus, dice, listo, 10 tribus se perdieron, por lo tanto ahora nosotros somos Israel. Vuelvo a decir, son cosas que ignoramos por ahí por completo, pero tenemos que saberlas para poder comprender el contexto en el que estamos hablando, en el que estamos estudiando, para poder comprender un montón de cosas que están allí como a la deriva y queremos entenderla desde nuestra cultura, argentina en mi caso. Entonces el colombiano lo entenderá desde sus costumbres y cultura, el chino desde su costumbre y cultura. Pero no, hay una sola manera de entender esto, que es de una manera hebrea, con una mente hebrea. Entonces, cuando el Eterno le entrega carta de divorcio a las 10 tribus, casa de Judá dice, listo, nosotros y solo nosotros somos Israel. Nosotros y solo nosotros somos ese pueblo del Eterno. Por lo tanto, hoy, cuando casa de Efraín está volviendo, y diremos, che, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo el mismo Padre está diciendo, te voy a volver a tomar en profecías de Amós, en profecías de Oseas, y por ahí, ¿sí? En los demás profetas, ¿sí? Porque siempre hay una alusión a esto, te volveré a tomar, te restauraré con amor eterno. O sea, ¿cómo puede ser eso así? Si él mismo en su Torah establece que no se puede, ni aunque yo quiera, ni aunque vos vengas arrepentido, no hay forma. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy vos y yo estamos regresando al Eterno como casa de Efraín, estamos regresando al Eterno si tenemos carta de divorcio aún? Si el Eterno no ha muerto, entonces todavía estamos bajo aquella ley. Pero es ahí donde comprendemos otro montón de secretos. Es ahí donde comprendemos, el mismo Pablo dice, miren, capítulo 7 del libro de Romanos, dice, miren esto. Dice, así también vosotros, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces Pablo nos está diciendo, hey, a ver, ustedes como casa de Efraín tienen carta de divorcio, ustedes no pueden volver. No pueden ser del Eterno, ni el Eterno puede ser de ustedes, porque en la Torah está establecido que no. Pero sin embargo dijo Pablo, hey, ustedes al haber creído en Yeshua, y al Yeshua ser representante en la tierra del Eterno, entonces al morir Yeshua, al morir el representante del Eterno,
Entonces, ustedes mueren con Él por haber creído en Él. Mueren. Murió el Eterno y mueren ustedes. Listo, se desvincula la Torá, se desvincula la ley que los unía al matrimonio. Pero al volver a la vida, tanto Yeshua como yo, entonces como hubo muerte, y esa muerte me libera de la ley del matrimonio, ahora son libres para volver a casarse. ¿Con quién? Con el que resucitó. Y ahí está nuevamente la unión maravillosa, gente. Por eso es que el hijo pródigo puede volver. Por eso es que el hijo pródigo en un momento vuelve en sí, y vuelve y regresa y hace teshuvá, emprende el camino de retorno al Padre. Es por esa razón que vos y yo hoy podemos volver al Eterno, porque el Eterno, Yeshua, rompió la barrera, rompió la pared que dividía, ¿sí?, a los judíos o a la casa de Judá, con la tribu de Judá y de Benjamín, denominados judíos, ¿sí? Había una pared intermedia que no nos permitía pasar para allá, había una carta de divorcio, había una ley establecida, no podíamos volver, no podríamos regresar aunque quisiéramos y Él quisiera. ¿Qué hizo Yeshua con su muerte? Rompió esa pared, quitó esa pared. Por lo tanto, ahora soy libre para volverme a casar con otro, con cualquiera, con quien yo quiera. Pero ¿quién mejor que Yeshua? ¿Qué mejor que Él? Entonces ahora los dos pueblos vuelven a ser uno solo. El pueblo judío, casa de Judá, con las 10 tribus, más los gentiles que se añadan, vuelven a ser un solo pueblo para el Eterno. Y esto está determinado así antes de que todo esto pasara. En la profecía que el Eterno le entrega a Ezequiel, cuando dice Ezequiel, toma en tus manos los 2 palos, agarra 2 palos, a uno escríbele Judá, al otro escribe Efraín, tomalo en la mano, juntalos, tomalos como un solo palo y proclama que ambas casas volverán a ser una sola nación, un solo reino. Eso ya estaba designado así. Nada que vos y yo pudiéramos cambiar hoy. Nada que pudo haber evitado aquello, nada alteró aquello. El plan del Eterno todavía sigue vigente. Y hoy todavía sigue entrando casa de Efraín. Hoy todavía sigue entrando esas 10 tribus que se reprodujeron por todo el mundo y que mantuvieron, aunque sea ese 1%, que por la bendición de Abraham sobrepasa a ese 99, arrasa a ese 99, prevalece sobre ese 99. Y eres un descendiente de aquellas 10 tribus y el Padre te está llamando a volver así. El Padre te está llamando porque te entregó a vos, a tus padres, a como quieras llamarle. Entregó carta de divorcio, pero ya está. Si creíste en Yeshua, moriste con Él, moriste. Sí, aquella ley que te dejaba como en tu frente un título de adúltera, se fue quitado aquello, eres libre de volver a Él y Él es libre y legalmente puede volver a tomarte. Qué maravilloso, gente. Entonces cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, ¿sí?, estamos haciendo referencia a esto. Pero claro, no lo sabíamos, no lo comprendíamos, hoy todavía no se enseña. Pero bien sabemos, y la profecía dice que al final de los tiempos, que cuando llegara el final ya de la era del hombre, cuando llegara el final de un tiempo establecido, íbamos a comprenderlo. Íbamos a guardar Shabbat, íbamos a celebrar los novilunios, íbamos a celebrar los Rosh Hodesh. Entonces nuestra capacidad se ensancha y el Padre nos está haciendo entender todo esto. Daniel capítulo 12, allí abajo le está diciendo, hey, la generación final, Daniel, esto para ti está velado, pero se lo abriré a la generación final. Lo entenderán, les haré comprender, les daré revelación, el Da'at, el conocimiento revelado, ¿sí?, se hará manifiesto y comprenderán, entenderán. Y es lo que está pasando hoy.
Hoy muchos están volviendo al Eterno, pero no como el pecador que se arrepiente de su pecado, no, sino que están descubriendo ahí, soy parte de las 10 tribus, soy un gentil que estoy siendo invitado a participar en los pactos del Eterno. Entonces está siendo llamado para volver a Él, para regresar a Él. Y es lo que estamos viviendo hoy, es lo que se viene viendo a través de la resurrección de Mashiach. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos, esto se está cumpliendo. Y en este tiempo final, más que nunca. Gente que no se siente a gusto en sus congregaciones, en sus iglesias, no le está cerrando el mensaje que se está dando en las iglesias, donde es pura prosperidad o donde es puro amor y nada más. No, en este tiempo el mensaje que está saliendo de la boca de los profetas del Eterno es acerca de nuestra identidad, es acerca de nuestro origen, es acerca del diseño del Padre, de que somos hebreos, de que hay una cultura que guardar, hay una cultura establecida por el Padre, la cual tenemos que vivir. Hoy los profetas del Eterno estamos siendo voceros. Nuestra boca es una boca anunciadora del diseño del Padre, del mensaje del Padre. Es una boca anunciadora que anuncia, que proclama el regreso a casa de los hijos del Eterno, el regreso a casa de Efraín, de la casa de Israel que se dispersó por las naciones, que fue dispersada por el Eterno, por todas las naciones, para que a través de casa de Israel muchos gentiles, como en los tiempos de Egipto, cuando el pueblo del Eterno salió de Egipto, muchos egipcios dijeron, iremos con ustedes. Su Dios es tremendo. Queremos que su Dios sea nuestro Dios también. Entonces hoy no solamente casa de Efraín está regresando a los brazos del Eterno, sino que muchos gentiles de las naciones que no tienen nada que ver con el Eterno, que no tienen nada que ver con la genética de aquellas 10 tribus, está diciendo, quiero que el Eterno sea mi Dios también. Y entra a pacto, entra bajo las promesas. ¿Se entiende, gente? Entonces hoy la boca de los profetas está anunciando que Efraín está regresando a casa, que Efraín está volviendo, que Efraín no se va a quedar fuera. Qué maravilloso, gente. Es hermoso saber esto. Necesitamos comprender el contexto hebreo para así poder quitar un paradigma, poder quitar una mente encerrada en una cultura pagana y poder establecer en mi mente, en mi vida, el diseño del Padre. Como Él dice, así debe hacerse. Entonces camino bajo los preceptos del Padre. Caminar bajo los preceptos del Padre, bajo los mandamientos del Padre. Gente, es caminar bajo cobertura. Hoy esa cobertura no te la puede brindar ningún hombre, ningún ministerio. Hemos corrido, ¿sí?, para estar debajo de la cobertura de tal o cual pastor, de tal o cual apóstol, de tal o cual iglesia. Y no es así. Nadie puede ofrecerte la cobertura que el Padre establece sobre tu vida cuando te metes bajo sus pactos. Nadie. Entonces caminar bajo sus pactos, caminar en Torah, es caminar bajo su cobertura. Como nuestros padres caminaron en el desierto 40 años y no se les gastó el calzado, no se les gastó la ropa, porque estaban bajo la cobertura del Eterno y hacían la suká, hacían esas enramadas, haciendo referencia a que el Padre es mi cobertura, así como esta hoja de palma me está cuidando de la intemperie. De la misma manera el Eterno guarda, cuida, me protege en mi peregrinaje
hasta llegar a la tierra prometida. Tenemos que meternos profundo, gente. No podemos quedarnos en la superficie solamente. No podemos quedarnos solo donde en aquello que la religión nos presentó, sino ir más allá, ir profundo, comprender que somos Israel, comprender que somos hebreos y que hay una cultura hebrea dada por nuestro Padre Celestial para su pueblo. Conocerla y vivir bajo ella. ¿Sí? Gente querida, el Eterno me los bendiga en gran manera. Y bueno, ha sido un gusto, un placer, como siempre, poder compartirles, ¿sí?, lo que el Eterno nos enseña y lo que vamos aprendiendo a través de nuestra búsqueda. Nos vemos, si el Eterno así lo permite, próximo sábado, a las 7 de la tarde, hora argentina. Un abrazo gigante. Dios me los bendiga muchísimo. Chao, chao, chao.